Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un flujo de caja sencillo. Un flujo de caja que me han estado preguntando, ¿no? ¿Cómo hacer un flujo de caja ya para aplicarlo en una pequeña o microempresa? Entonces, he decidido hacer este video para poder responder esa pregunta, ¿no? Les voy a enseñar a hacer un flujo de caja sencillo. Hay diferentes tipos de flujos de caja. Hay cash flow, ¿no? Donde se enumeran un montón de ítems, ingresos, los gastos, los costos variables, los costos fijos, ¿no? Remuneraciones, depreciaciones, ya algo, ¿no? Para hacer ya proyectos, para proyectar ingresos en un proyecto. Pero en este caso, un flujo de caja un poco más sencillo para aquellas personas que nunca han hecho flujo de caja, ¿no? Entonces puedan entender cómo armar un flujo de caja de una manera sencilla. Entonces, para esto hay algo que tenemos que seguir, ¿no? El flujo de caja primero tiene que ser proyectado. Puede ser proyectado a un año, o sea, en meses, mes uno, mes 2, mes 3, mes 4, o puede ser proyectado también por años, ¿no? Año uno, año 2, año 3, año 4, año 5. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, cuando alguien o un departamento va a presentar, ¿no? Un presupuesto, ¿no? De ejecución de gasto. Esto nos tiene que permitir tomar decisiones, ¿no? Si la empresa en algún momento o el área en algún momento va a tener que recurrir a un préstamo. Entonces esto nos permite tomar decisiones a futuro. Para eso nosotros tenemos que manejar datos proyectados. El esquema que se sigue es sencillo, ¿no? Es decir, a los ingresos que tenemos, nosotros le tenemos que disminuir todos nuestros gastos. Si nosotros hacemos eso, entonces vamos a tener eh, la utilidad. Entonces, el esquema que tenemos que seguir básicamente es eso, ¿no? Enumerar inicialmente todos nuestros ingresos y más abajo enumerar todos nuestros gastos. ¿Para qué? Para tener lo que es un saldo o lo que es la utilidad que nos va a quedar, ¿no? en nuestra empresa. Como nosotros sabemos, cada empresa siempre comienza con un saldo inicial. Entonces, a este saldo, ¿no? Nosotros le podemos, bueno, vamos a poner utilidad operativa. Utilidad operativa. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene ya la utilidad operativa, acá tienen que pagar impuestos. O sea, hay que restarle los impuestos. Le restan los impuestos que paga la empresa, ¿no? Va a tener lo que es la utilidad neta, tal vez. Las empresas tienen un saldo inicial de caja, ¿no? Cada empresa siempre comienza con un saldo inicial. Entonces, este saldo inicial se le debería sumar. ¿Para qué? Para tener lo que es el flujo de caja. Entonces nosotros tenemos ya el flujo de caja. Ese flujo de caja siempre tiene que ser positivo. El flujo de caja también nos puede permitir tomar decisiones más adelante, ¿no? Entonces, todo este esquema lo vamos a aplicar ya en un caso de una empresa real. A ver un ratito. A ver acá. Entonces, supongamos el caso hipotético, ¿no? De una empresa, ¿ya? Que que tiene que hacer una proyección para los 6 primeros meses del 2018. Entonces, pongamos enero, febrero. ¿Ya? Entonces, hasta junio, ¿no? Para los 6 primeros meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, vamos a ir poniendo algunos ítems, ¿no? Que hay que ir cumpliendo acá. Ya, ítem, vamos a poner que la empresa realiza el 70% de ventas al contado y 30% al crédito. Ya, entonces vamos a poner acá la política de ventas de la empresa es que realiza el 70% de realiza el 70% de ventas al contado y 30% al crédito. Entonces, suponiendo acá que para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya suponiendo, por ejemplo,
que esta empresa ya ha tenido las siguientes ventas. Vamos a poner acá, ¿no? Ha tenido las siguientes ventas. Acá ha tenido, pues vamos a suponer que en este mes vende 1000 soles, en este mes vende 2000 soles. Son datos hipotéticos, ¿no? Que lo estoy colocando para que ustedes me puedan entender. En abril también vendió 3000 soles. En mayo bajaron las ventas a 2800. Y ahí en junio las ventas son no sé, 3500. Entonces, estas son las ventas de la empresa proyectadas, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, son las ventas proyectadas de la empresa. ¿Qué hacemos? Hay que leer aquí que dice, ¿no? El 70% de estas ventas, ya, el 70% de estas ventas son al contado. Y el 30% son al crédito. Entonces, al crédito, en este caso vamos a suponer que son al crédito recuperables al siguiente mes. Entonces, quiere decir que son recuperables al siguiente mes sin... A ver, un segundo, vamos a, para que se pueda notar esto. Bien, para que se pueda... Ya, así. Ya, así, ¿ya? La política de ventas de la empresa es que realice el 70% de ventas al contado y 30% al crédito, recuperables al siguiente mes. Entonces, si nosotros tenemos estas, ya, estas ventas, entonces quiere decir que acá, ventas, voy a tener yo en mi pieza ventas al contado, voy a tener ventas al crédito. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que calcular acá. Mis ventas al contado, si son 1000 soles, ya, 1000 soles por 70%. Entonces, quiere decir que el 700 soles voy a cobrar yo en enero. O sea, yo vendí 1000 soles, pero 700 soles es el dinero que está ingresando a mi empresa. En febrero pasa lo mismo. En febrero son 2000 soles. Entonces son más 2000 por 0.70. Entonces, en febrero está ingresando 1400 soles. En marzo, ¿cuánto ingresa? En marzo ingresa, son 3000 soles de ventas, pero va a ingresar más 3000 por 0.70. Va a ingresar 2100. En abril era 3000 soles, en mayo 2800, ¿no? Entonces quiere decir que en abril va a ser lo mismo. En mayo, perdón, ¿cuánto era? 2800. Más 2800 por 0.70. En junio son 3500. Más 3500 por 0.70. Entonces, estos van a ser mis ingresos. ¿Ya? De las ventas que yo he realizado. Lo que ingresa realmente a la empresa. ¿Ya? Lo que ingresa realmente a la empresa. Entonces, acá en enero vendí 1000 soles, pero estoy ingresando 700 soles. En febrero vendí 2000 soles, pero estoy ingresando 1400 soles realmente, ¿no? Entonces las ventas al contado. Pero, ¿qué pasa con los 1000 soles de ventas de enero? 700 soles ya cobré, pero la diferencia que son 300 soles lo voy a cobrar en febrero, ¿no? Es decir, más 1000 por 0.30. Entonces 300 soles lo voy a cobrar en febrero. En febrero yo había vendido 2000 soles, pero la diferencia, ¿no? La diferencia yo lo voy a cobrar en el siguiente mes, en el mes de marzo, más 2000 soles por 0.30. Entonces, el esquema creo que se entienda, ¿no? Vendí 2000 soles en febrero, pero solamente cobro 1400 porque lo demás vendí al crédito. ¿Cuándo lo cobro esto? Lo cobro en marzo. La diferencia, 600 soles. Entonces, 1400 más 600 soles, ya estoy cobrando ya mis 2000 soles. Lo mismo en marzo. Entonces, en marzo es más 3000 soles por 0.30. En mayo es lo mismo, ¿no? Cobro los 900 soles de abril. Y lo de mayo, más 2800 por 0.30, son 840 soles. ¿En mayo cuánto había vendido? En mayo había vendido, acá, ¿no? En mayo había vendido, mayo, 2800 soles. Pero ¿qué sucede? De que vendí 2800, pero solamente cobré 1960. La diferencia, ¿cuándo lo voy a cobrar? Al siguiente mes. Entonces, esto a mí me va a dar mi total, ¿no? Total ingresos. Sumamos, ya, las ventas al contado más las ventas al crédito. Jalamos la fórmula, entonces ahí tengo, ¿no?
Ven acá. Ya. Miren. En enero mi total de ingresos solamente 700. En febrero 1700. En marzo 2700. En abril 3000. Entonces esto refleja, como es un flujo de caja, esto refleja el movimiento real, ¿no?, que ustedes tienen con su dinero. Por eso se llama flujo de caja. ¿Cuál es el movimiento del dinero que yo tengo? Este flujo de caja ustedes lo pueden hacer con su empresa, ¿no? El flujo de caja lo pueden hacer con su vida personal, ¿no?, con el manejo del dinero personal que nosotros hacemos. Entonces siempre es bueno trabajar en base a eso. Lo siguiente que viene acá son los gastos. ¿Ya? Entonces acá habíamos olvidado un punto, ¿no? Acá son. ¿No? Ahí están los ingresos. Ya, acá están los gastos. Entonces hay que colocar todos los gastos. Entonces, hipotéticamente vayamos poniendo acá. ¿Ya? 2. Las materias primas. Una empresa tiene que tener materias primas. Materias primas son el 50% de las ventas. Ya. Las materias primas son el 50% de las ventas. Entonces quiere decir que en enero, ¿cuánto habíamos vendido? Habíamos vendido 1000 soles. Pero dice que tú en materias primas, ya, materias primas, tú en materias primas vas a tener un egreso de dinero, hacia salir de dinero, ya, del 50%. Vamos a completar acá, ya, de las ventas. Y son al contado. Ya, las materias primas son el 50% de las ventas y son al contado. Entonces, ¿cuánto yo vendí en enero? No vendí 700, ¿eh? Por si acaso. Yo había vendido 1000 soles, pero había cobrado solamente 700. Pero para vender 1000 soles, yo he tenido que costear materia prima por el 50% del valor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vendí 1000 soles, por 50%, perdón, por 50% son 500 soles lo que yo tengo que costear en materia prima, ¿no? Esa cantidad yo tengo que costear. Ahora, en febrero, ¿cuánto había vendido? Había vendido 2000 soles. Entonces, más 2000 por 0.50 son 1000 soles de materia prima que yo estoy costeando. En marzo había vendido 3000 soles. Por 0.50 son 1500. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí también he vendido 3000, que serían 50. En mayo había vendido 2800. Ya. Y en junio había vendido 3500, si no me equivoco, ¿no? Más 3500 por 0.50. Ya. Entonces, eso es egreso de dinero. Egreso, es lo que está saliendo. ¿Qué más sigue? También, vamos a suponer acá, ¿no? 2. Los costos de mano de obra son de 200 soles mensuales. Son de 200 mensuales. Entonces vamos acá. Ponemos mano de obra. Son de 200 mensual. Como dice 200 mensual, para todos los meses son 200 soles. Son salidas de dinero. Ya. Entonces, perdón, este 3, este sería 4. Ítem 4. Entonces, supongamos, no sé, algún gasto por ahí, ¿no? Vamos a poner en mayo se espera pagar 150 soles por utilidades. Ya, por utilidades. Entonces, acá, pago de utilidades. Entonces, ¿cuándo vamos a pagar esto? Vamos a pagar en mayo. ¿Cuánto vamos a pagar? 150 por utilidades. Y así sucesivamente acá podemos colocar, ¿no?, todos los gastos que nosotros vamos a tener. Podemos tener gastos, ¿no?, de pago de alquiler. Podemos tener pagos, no sé, préstamo a un trabajador. O estamos recuperando algún dinero. ¿Ya? Entonces, hay que separarlo siempre así, ¿no? En la parte de arriba todos los ingresos que vamos a tener y después hay que enumerar acá todos los gastos. Ya, vamos a poner gastos generales también, ¿no? Gastos generales. Ya, acá. 5. Los gastos generales. Y los gastos varios, ¿ya? Los gastos varios ascienden a, no sé, 100 soles en promedio. Mensual. Entonces, gastos varios, ¿no?, 100 soles en promedio de manera mensual. Entonces es una proyección a futuro qué gastos yo voy a tener. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumamos simplemente total egresos
¿Cuánto van a ser los total egresos? Sumamos acá, total egresos igual suma, sumamos acá. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sumamos ahí. Acá, en enero tenemos 800 soles en egresos, en febrero 1300, en marzo 1800, en abril lo mismo, en mayo tenemos 1850 soles de egresos y en junio tenemos más egresos, ¿no? De 2050 soles. Son los egresos de la empresa. ¿Qué hacemos luego? Hay un tema, ¿no? Acá en temas de flujos de caja, ¿ya? Lo primero que hacemos es obtener la utilidad de la empresa. Entonces, nosotros acá podemos obtener la utilidad. Ya podemos obtener la utilidad de la empresa. Utilidad, algunos le llaman, ¿no? Utilidad antes de impuestos. ¿Ya? Utilidad antes de impuestos, le llaman algunos. Bueno, dependiendo del país también, ¿no? Donde estemos trabajando. Entonces, la utilidad, ¿cómo la voy a obtener? La voy a obtener de esta manera, ¿no? Mis ingresos menos los egresos. En este caso tengo un saldo negativo. Para todos va a ser igual. Para todos va a ser igual. Acá tengo que pagar el impuesto a la renta. Impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. Vamos a suponer que en este caso, por un tema de dato hipotético, el impuesto que se paga es 10%. Entonces, el impuesto primero siempre se paga sobre las utilidades, ¿no? Como en este caso no tengo utilidad, no pago, ¿no? Es menos 100, no tengo que pagar impuestos. Pero acá, que es una utilidad de 400, sí pago un impuesto de 10%. ¿Ya? Se paga un impuesto de 10%. Acá pasa lo mismo. Ya, perfecto. Luego, ya no es lo que es la utilidad. Después, de impuesto a la renta. Esto va a ser esto menos esto, ¿no? Acá lo mismo, esto, mi utilidad menos la salida que hay. Para todos va a ser igual. Ya, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Acá tengo un saldo negativo. Ahora vamos a poner acá un tema, ¿no? Como es un flujo de caja, vamos a poner, ¿no? La empresa inicia el mes con un saldo inicial. No sé, vamos a poner, pues, ¿no? De 150, 120 soles. ¿Ya? La empresa inicia el mes con un saldo inicial de 120 soles. Entonces, ponemos el saldo inicial. El saldo inicial de la empresa. ¿Ya? El saldo inicial de la empresa, ¿cuánto era? 120 soles, positivo. Ponemos acá, flujo de caja. Este sería, el dato que nosotros obtengamos ahí sería nuestro flujo de caja. ¿Ya? Entonces, vamos a poner esto acá. ¿Ya? De esa forma. Entonces, si yo sumo mi utilidad después de impuestos más mi saldo inicial, voy a tener un saldo positivo de 20 soles al final. Entonces, para el siguiente mes, ¿cuánto va a ser mi saldo inicial? Bien sencillo, ¿no? Si yo en el mes de enero mi flujo de caja he terminado con 20 soles, ¿no?, de dinero, entonces en enero yo voy a iniciar con esos 20 soles. Esos 20 soles de ahí va a ser mi saldo inicial de enero, de febrero. En febrero yo tengo una utilidad de 360, más mi saldo inicial, yo voy a tener un flujo de caja de 380 soles. Esos 380 soles es mi flujo de caja inicial ya del siguiente mes, que es el mes de marzo. Pero en marzo yo he tenido una utilidad de 810. Quiere decir que 810 más los 380, yo voy a tener un flujo de caja a fines de marzo de 1190. 1190 es mi saldo inicial del mes de abril, ¿no?
Entonces, en el mes de abril lo mismo, 1080 más 1190. Entonces voy a tener el mismo flujo yo. Y así sucesivamente, ¿no? Mi flujo, ¿ya? Para, para en junio tener yo un flujo de caja de 4295. Entonces, ¿esto qué decisiones me permite tomar? Me permite tomar un montón de decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo saber en qué momento, si yo tengo planeado comprar una maquinaria, entonces yo puedo saber, ¿no?, en qué momento puedo comprar una maquinaria teniendo en cuenta mis flujos de dinero. También me puede permitir, ¿no? Capaz, por ejemplo, en pago de utilidades en este mes yo he tenido que pagar, no sé, una utilidad de 3000 soles, por decir, ¿no? Entonces, me permite, ¿no? Si yo voy a tener los flujos o los excedentes necesarios para poder pagar en dicho mes, ¿ya? Capaz el pago no era en mayo, era en abril. Entonces acá vamos a poner 3100 soles era el pago de utilidades. Entonces te permite tomar, ¿no?, decisiones. Por ejemplo, tú sabes que ese mes vas a terminar con un saldo negativo de menos 520. Entonces tal vez la empresa pueda optar, no sé, por un... Si vas a pagarle, puedes optar por un préstamo, puedes estar planificando un préstamo para dicho mes. Entonces un préstamo de unos 520 es lo mínimo que necesites ese mes para poder compensar, ¿no?, el saldo negativo de caja, ya que ninguna empresa puede hacer pagos, ¿no? Si no tiene dinero, necesitas tener un flujo de caja. Entonces, este flujo de caja también a las micro y pequeñas empresas que muchas veces, ¿no?, Eh, son, son multadas por las autoridades tributarias. Entonces eso le permite tomar decisiones o permite manejar mejor, ¿no?, el tema del dinero, que es un tema bastante descuidado, ¿no?, en las empresas. Entonces quería mostrarles esto, ¿no?, de cómo hacer un flujo de una manera sencilla, un flujo de caja, ¿ya? No, no es un flujo de caja, pues no como para un proyecto, pero más o menos para que las personas que nunca han hecho flujos de caja ya puedan tener, ¿no?, una idea de cómo hacer un flujo de caja rápido y sencillo y de la manera más sencilla, ¿no?, sin estar complicándose. Lógicamente existe, ¿no?, la manera de hacer un flujo de caja a mayor detalle, por ejemplo, cuando se van a presentar proyectos, ¿no?, como se los había dicho al inicio. Entonces, sería todo. Eh, Después voy a tomarme también un tiempo ya para poder hacer un caso de un proyecto y armar un flujo de caja y cómo poder generar, ¿no?, los estados financieros, cómo es el balance general y el estado de resultados desde un flujo de caja proyectado, ¿no?, que es un poco ya un poco más avanzado también. Entonces, eh, gracias.